Muchas gracias, presidenta, señorías, vicepresidenta tercera. Lo dijimos el pasado miércoles y lo repetimos hoy también. Partamos de una base y grabémosla a fuego. La crisis sanitaria, esta crisis sanitaria pasará, pero la crisis económica prevalecerá. Y creo que tenemos que empezar a decirle a la gente, forma parte de nuestra obligación, decirle a la gente incluso aquellas cosas que no quieren escuchar, que el abismo, el precipicio económico al cual nos enfrentamos, si no lo paliamos desde ya, si no ahondamos desde ya, si no ampliamos desde ya las medidas que anuncian estos reales decretos, lo que supuso Lehman Brothers, el paro, la desigualdad, la miseria que supuso todo aquello, la crisis estafa del año 2008, quedará en un juego de niños. Y repito, hay que empezar a decírselo a la gente y, sobre todo, comenzar a encontrar soluciones. Todo ha cambiado. En lo venidero, todas nuestras discrepancias, miserias políticas, partidistas, quedarán a un lado. Ya no importará, con muchísimo respeto a las luchas partidistas y a las luchas políticas de cada cual, una prevalecerá por encima de todas. La mejor política será aquella que mejor dé respuestas a la miseria que vendrá después de todo esto. Y no bastará, no basta, con 4 o 5 señoros, con 20 medallas en el pecho, cada mañana, haciendo patrioterismo barato. Y, sobre todo, no bastará solo, y son de agradecer, los aplausos a las 8 de la tarde en los balcones o el que acabamos de hacer hoy aquí. Esta gente a la que acabamos de aplaudir, los sanitarios, los profesionales sanitarios, no solo necesitan aplausos, necesitan medios. Y no deberían ser héroes. Deberían ser profesionales con medios, ni más ni menos. Así, desde Esquerra Republicana proponemos todo un paquete de medidas de choque en el ámbito de la lucha contra el virus y en el ámbito, sobre todo, de la lucha contra las repercusiones económicas y sociales que de esta se derivarán. Todas ellas o no están contempladas aún por el Gobierno o vienen a ampliar las medidas que hoy aquí se presentan. 1. Suspensión urgente del pago del alquiler para los colectivos más afectados por esta crisis. Suspensión del pago del alquiler, sobre todo aquellos que están siendo pagados a bancos y a fondos buitre, así como compensaciones a los pequeños arrendadores. El 75% de los desahucios en este país son arrendatarios. Son arrendatarios. No le den la espalda a la realidad. 2. Desde ya, suspensión del pago de servicios básicos como luz, agua y gas. No es suficiente la prohibición de anunciar, la prohibición de cortar dichos suministros a los colectivos más vulnerables. La mitad de estas facturas, independientemente del consumo o de la producción, son gastos fijos. Y ya existe toda una avalancha de peticiones, de solicitudes para suspender dichos pagos. Demos respuesta. 3. Prohibición de los despidos. Prohibición de los despidos. No basta con recomendar no despedir. 6 de cada 100 trabajadores catalanes, por ejemplo, ya están en paro por un ERTE. Más de 200.000. Y esto solo acaba de empezar. No basta con agilizar el cobro de la prestación por desempleo y garantizar que no afecta al cobro de la prestación futura. Creemos que, como ya han hecho otros países de nuestro entorno, cabe dar seguridad y estabilidad emocional y social a los trabajadores y trabajadoras de este país. En definitiva, que tengan la seguridad de que pase lo que pase, no van a perder su empleo. 4. Moratoria general y directa de los pagos de las cotizaciones de la seguridad social, de la cuota de autónomos, así como del aplazamiento del plazo del pago de impuestos propios, tales
como el IVA. Desahoguemos a la pequeña y a la mediana empresa o nos quedaremos simplemente sin ella. 5. Una renta de confinamiento. Repito, una renta de confinamiento, una renta garantizada de ciudadanía desde ya para las personas en situación de vulnerabilidad durante este confinamiento. En Reino Unido, gente poco sospechosa de ser comunista, ya está encima de la mesa, previniendo el cambio de paradigma económico que se avecina. Pues bien, nosotros hoy aquí proponemos una renta inmediata durante el confinamiento para los colectivos más vulnerables, con el objetivo de que se amplíe al día de mañana, al día después, de forma universal. La izquierda lleva demasiado tiempo esperando el día para poder implementar esto, pues bien, ese día ha llegado. Si dejamos caer a las familias, no habrá país que levantar. Si dejamos caer a la gente, no habrá bandera que levantar. En Cataluña, nuestra compañera, la consellera Dolors Bassa, hoy injustamente encarcelada, ya puso en marcha algo similar. Y desde aquí, por cierto, le envío un abrazo y un beso a todos nuestros compañeros y compañeras injustamente encarcelados. 6. Un impuesto solidario de confinamiento. Un impuesto extraordinario, solidario y temporal sobre todas aquellas compañías digitales e intermediarias de distribución y reparto que están viendo aumentar estos días su volumen de negocio de manera exponencial. Hablamos, por ejemplo, de un impuesto delimitado en el tiempo, repito, lo que dure el confinamiento, a plataformas digitales de reparto tales como Globo, que, repito, duraría lo que dure el confinamiento. 7. Un impuesto solidario, extraordinario y permanente para las grandes fortunas. Como ha comentado mi antecesor Íñigo Rejón, si les suena mal esto de impuesto a las grandes fortunas, llámenlo donación obligada, que quizá les suena mejor. Pero un impuesto a las grandes fortunas durante este tiempo, ya durante la crisis de estafa del año 2008, se debatió. Recuerdo a gente como Warren Buffett o Bill Gates que lo propusieron. Aquí tenemos gente inmensamente rica también que podría ayudar. Simplemente se trata de que quienes más tienen ayuden a quienes menos tienen ahora mismo más que nunca. 8. Utilizar aún más el superávit de los ayuntamientos. Solo en el 2008 los ayuntamientos declararon más de 6.000 millones de euros en total de superávit. 6.000 millones de euros. Y en estos reales decretos solo se contempla que puedan destinar a paliar esta crisis 300. Insuficiente. Nos parece insuficiente. Hablamos de un dinero que es de la ciudadanía y que simplemente por miedo político o rigidez fiscal está en un banco y no en programas de ayudas sociales a nivel local. Fortalezcamos la primera y mejor política del mundo. Fortalezcamos la política que realmente quiere y puede cambiar la vida de la gente. Fortalezcamos la primera puerta a la que la ciudadanía se dirigirá. Fortalezcamos, en definitiva, el municipalismo. Cambiemos y flexibilicemos ya la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para muscular a la Administración ante lo que viene. Así al menos lo solicitará Esquerra Republicana esta misma semana. 9. Dinero contante y sonante. De los 200.000 millones de euros de inversión económica y social contra los efectos del coronavirus que ustedes anunciaron el otro día, 117.000 son públicos, 83.000 son privados y solo, repito, solo 17.000 están dirigidos única e íntegramente a colectivos vulnerables. Estamos hablando del 8,5% del total, de 200.000. El resto
son avales, moratorias o recursos privados. Señorías, dejemos de hacernos trampas al solitario. Es absolutamente imprescindible una inyección urgente y directa de recursos para la economía y para la gente. Si esperábamos el día para hablar, sin un sentido retórico, de un plan Marshall, ese día también ha llegado. 10. Una prestación económica extraordinaria para compensar a quienes tienen hoy a su cargo en casa a familiares afectados por el cierre de centros educativos o de la tercera edad y que, por lo tanto, no pueden trabajar. No basta con exonerar a sus empresas de las cuotas de la seguridad social y obligarlas a aceptar su ausencia. Hay también que remunerar, que ayudar más que nunca a esa gente para su conciliación familiar. 11. Ampliar las ayudas a los autónomos. Hay 3 millones de autónomos en este país, medio millón solo en Cataluña. Ninguna, repito, ninguna de las ayudas contempladas por el Gobierno para intentar paliar la reducción o cese de su actividad durante todo este tiempo debería, como están contempladas algunas de ellas, debería ser por debajo del salario mínimo interprofesional. Nosotros abogamos que al menos estas ayudas estén por encima. 12. Poner al servicio desde ya de la fabricación de material sanitario a toda la industria esencial disponible. Toda la industria esencial disponible al servicio de la fabricación de material sanitario y así evitar que el Estado deba acudir en exclusiva a un mercado actualmente hiperespeculativo e inflacionario, como es el de la venta de material sanitario. 13. Flexibilizar la limitación de portabilidad en los casos que no sea presencial. Dicha limitación nos parece proteccionista para con las compañías grandes y punitiva para con las pequeñas, tal y como denunciaba esta misma semana la empresa catalana de telecomunicaciones Parlem Telecom. 14. Poner hostales y hoteles al servicio de quienes no tienen casa. Llevamos semanas pidiendo a la gente que se confine en su casa, olvidando que hay gente que no tiene casa en la que confinarse. En este sentido, la Generalitat ya ha empezado a tomar medidas en coordinación con otras entidades para paliarlo. Todas estas medidas tienen 2 objetivos tan simples como claros. El primero, dotar de más liquidez a los autónomos y pymes para sustentar el tejido productivo durante este parón. Y 2, que ningún trabajador pierda su puesto de trabajo, que nadie se quede atrás. Demasiada gente, en demasiadas crisis, ha sido abandonada. Que esta no sea una más. Lo dijimos el otro día y lo volvemos a repetir hoy. Hace 12 años no se dudó ni un minuto en rescatar a la banca por valor de 60.000 millones de euros. Ahora pedimos que tampoco se dude ni un minuto en rescatar a la gente. Señorías, nuestro deber no es solo proteger a la gente de un contagio o de un virus. Nuestro deber es también proteger a la gente de un desahucio, de un despido o de la miseria. No lo olvidemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Una vez más vuelvo a ser la voz de 2 compañeros míos que si no estuvieran confinados en Lleida estarían hoy aquí, Xavier Itxa e Inés Granollers. Parece una eternidad, pero hace poco menos de un mes se aprobaba en este mismo hemiciclo una moción de Esquerra Republicana en torno a la endémica crisis de precios dentro del sector agrícola y en especial dentro del sector frutícola. Y se aprobó por unanimidad. Por unanimidad. En los 4 años que llevo aquí, la verdad es que no recuerdo nunca una moción de Esquerra Republicana votada por absolutamente todo el arco parlamentario, pero tenemos claro que si pasó, que si ese día todo el mundo votó a favor de nuestra iniciativa, simplemente fue porque no cabía más remedio, por el consenso que hay en la calle hace tiempo
de que o se toman medidas urgentes de rescate ante las precarias y abusivas condiciones dentro del sector agroalimentario o simplemente se nos cae todo un sector estratégico. Condiciones precarias y abusivas inherentes al sector desde hace ya demasiados años. Condiciones precarias y abusivas tales como 1. La poca fuerza negociadora de centenares de miles de pequeños y medianos productores frente a la gran industria de distribución que exprime precios hasta situarlos por debajo de su coste. 2. La competencia imposible con otros países con menores costes de producción y con menores controles fitosanitarios. 3. Las dudas ante el futuro de la política agrícola común de la Unión Europea. Y 4. El vaciamiento, envejecimiento y declive demográfico en las zonas rurales. Una de las medidas que ya en esa moción votada por unanimidad hace poco más de un mes en este hemiciclo, situamos como imprescindibles y que podrían paliar enormemente alguno de estos abusos fue y es la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para prohibir la venta a pérdidas. Y nos congratulamos, nos felicitamos porque hoy sea uno de los puntos más importantes de este Real Decreto. No tiene absolutamente ningún sentido que se esté pagando a la inmensa mayoría de pequeños y medianos productores por debajo del precio de coste productos que luego se venden, que llegan a nuestros supermercados por 4 veces su valor. Ni el coste, ni la distribución, ni la comercialización de la alimentación debieron dejarse nunca en manos de criterios puramente especulativos. Seguir permitiendo que las cadenas de supermercados, que las grandes cadenas de supermercados compren por debajo del precio de coste es de facto dejar que se hunda no solo a quienes se dedican a la agricultura, sino también al entorno y tejido industrial auxiliar que les rodea. Y es que la pequeña y mediana explotación agrícola garantiza la estabilidad industrial, económica y demográfica de su entorno, así como una gestión integral del territorio. No podemos pedir a los jóvenes que apuesten por un sector que ve su futuro tan amenazado. Valorando, pues, como positiva esta modificación de la cadena de valor que plantea el Real Decreto, seguimos señalando su insuficiencia. Se avanza mucho, ¿por qué no decirlo?, estableciendo los costes de producción como factor de definición del precio de coste alimentario, así como obligando a que el precio pactado entre el productor primario agrario y su primer comprador deba cubrir el coste efectivo de producción. Pero continúa habiendo preguntas sin respuesta, principalmente 2. La primera, ¿será esta modificación de la cadena alimentaria extensiva también a los intermediarios de la Red Nacional de Mercados, Mercasa, participada a partes iguales entre el Ministerio y los ayuntamientos, que continúa aún a día de hoy operando al margen de la ley con contratos de depósito o venta a resultas? ¿Sí o no? Y la segunda, ¿cuándo, de una vez por todas, se tramitará la transposición de la Directiva Europea 2019/633 del 17 de abril de 2019 relativa a las prácticas comerciales desleales y abusivas? Creemos que es perentoria su aplicación, directiva que precisamente viene a poner fin al abuso en contrato de depósitos y que impide la venta a resultas, reconociendo algo tan simple como que toda operación comercial agroalimentaria debe basarse en un contrato y en un precio. En cuanto a la modificación de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de personas físicas y de modificación parcial
de las leyes de impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, seguimos valorando positivamente las aportaciones realizadas y el Real Decreto introduce modificaciones para mejorar la tributación de los jóvenes agricultores que reciben ayudas en su primera instalación dentro de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, algo crucial para fomentar el rejuvenecimiento y el relevo generacional tan imprescindible en el sector. Aún así, cabe recordar que el sector productor viene reclamando diversas medidas de reducción de costes para poder superar la actual campaña y, en vistas a la nueva declaración de la renta, proponemos adecuar los módulos del IRPF a la pérdida de ingresos sufrida seguro. En definitiva, este plan, este Real Decreto, entendemos que es un buen Real Decreto que puede beneficiar a mucha gente y así votaremos a favor. Y dado que consideramos que las medidas presentadas son tan necesarias como insuficientes, instamos a que este Real Decreto se tramita como proyecto de ley y así poder introducir las aportaciones necesarias. Debemos avanzar hacia un modelo de explotación agraria que permita un desarrollo social, económico, territorial y medioambiental. Debemos dar una respuesta local a todos estos retos globales. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Comienzo con un recuerdo a mi compañero Jordi Salvador, insigne sindicalista, que si no estuviera confinado en Tarragona, pues haría este discurso. Yo simplemente hoy seré su voz. Si despedir a una persona que está enferma es un abuso empresarial, que un gobierno lo permita y lo avale durante tanto tiempo, es simplemente y claramente un atentado al reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos derecho al trabajo y a la salud. Que la gente tenga miedo en este país a cogerse una baja laboral por miedo a un despido o que vaya a trabajar directamente enferma es tan habitual como salvaje. A todos aquellos, me incluyo, que fuera de esto hayamos tenido una vida laboral, nos ha pasado. No es nada extraordinario y no debería avergonzarnos a nosotros, sino a los responsables de ello. Así que hoy no podemos hacer otra cosa que apoyar y felicitarnos porque esta verdadera espada de Damocles sobre la clase trabajadora sea eliminada. Pero no es suficiente. Señorías del Gobierno, señorías de PSOE y de Unidas Podemos, como saben, ni de lejos es el único abuso y regresión social existente y a eliminar en la actual legislación laboral. Y echamos de menos más valentía. Echamos de menos en este Real Decreto el tratamiento de uno de los abusos por encima de todos. Echamos de menos que no aprovechen para derogar directamente la reforma laboral, algo a lo que se comprometieron en tantos discursos y en tantos programas electorales, tanto unos como otros. De hecho, aunque tiene su importancia simbólica la derogación de este artículo hoy, actualmente un empresario desalmado no le hace falta acogerse a él para despedir a un trabajador o a una trabajadora de baja médica. Tiene bastante con acogerse a la casuística de la reforma laboral. Por ello, insistimos, les instamos a que aborden su derogación total, especialmente ahora teniendo en cuenta la futura crisis económica, hija de la presente crisis sanitaria. Pero si tenemos un problema con una legislación laboral al servicio
de los intereses patronales, aún tenemos un problema mayor con un poder judicial que en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, ampara y legitima sus abusos. Conviene recordar que si hoy se puede despedir a una persona mientras está enferma es simplemente porque existen sentencias judiciales que así lo avalan, sentencias judiciales que anteponen los derechos del dinero por encima del derecho de las personas. No es nada nuevo, lo hemos visto en miles, en centenares de miles de desahucios. Una judicatura fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Señorías, no hacemos nada, no haremos nada hasta que no cambiemos el poder judicial. Finalmente, decir que no consideramos, a diferencia de otros portavoces, que este Real Decreto deba ser tramitado como proyecto de ley. No hay nada que discutir ante la protección de la clase trabajadora. No hay nada que discutir. Pero, en cualquier caso, si pasa, nosotros solicitaremos, en atención a la urgente necesidad existente, la supresión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Señorías, algunos y algunas de ustedes soñaron y prometieron en las plazas cosas hermosas, pero sobre todo soñaron y prometieron con ser valientes. Recuérdenlo ahora, porque lo que nos hizo salir entonces es aún peor ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.